Bienvenido a otro video de aprendiendo a programar en Java mediante el diseño de una base de datos. En el video anterior nosotros aprendimos a desarrollar el método que nos permite cómo grabar información en el disco, en el archivo que habíamos creado. Recuerden que el archivo que habíamos creado se denomina data.txt. Aquí tenemos el archivo, ya eso lo creamos en los videos anteriores, y con el método read data podemos leer toda la información que esté almacenada en ese archivo. Ahora vamos a crear un método que me permita grabar en ese archivo cualquier tipo de información. Recuerde que todos los registros de mi base de datos con cada uno de los 5 campos que vamos a utilizar será grabado en ese archivo. Muy bien, entonces vamos a crear el método que se encarga de leer la información contenida en ese archivo. Vamos a crear ese método, vamos a hacer que sea un método privado, ya que solamente lo vamos a utilizar dentro de la clase, no retorna ningún valor, y lo vamos a llamar write file. Recuerden que read es leer y write vamos a llamarlo write es escribir. Entonces escribir en el archivo, escribir en el archivo write file. Muy bien, este método es muy parecido al método de read datos, el método que lee información desde el archivo, pero aquí vamos a hacerlo es para escribir información. Lo primero que vamos a hacer es llamar al iterator que habíamos creado. Se acuerdan que habíamos dicho que a través del iterator nosotros podemos desplazarnos a través de cada uno de los elementos de la array list. Lo habíamos llamado nombre, ¿se acuerda? Eso lo vimos en los videos anteriores. Nombre, iterator, y ahora lo vamos a vincular con nuestro arreglo datos array. Eso ya lo habíamos hecho. Esto lo debemos hacer cada vez que nosotros queremos utilizarlo en un arreglo, ¿no? Entonces el nombre iterator, déjame ver cómo lo habíamos. Nombre, me equivoqué acá, perdón. Nombre iterator sin esta T. Muy bien. Para recordar, aquí habíamos nosotros creado nuestro iterator y lo habíamos vinculado con nuestro arreglo o el array list que habíamos llamado data array, que es donde está almacenado toda la información de mi base de datos. Aquí lo que estoy haciendo es llamarlo, y al llamarlo lo estoy colocando en la primera posición del arreglo. Entonces, como voy a escribir en el archivo, lo voy a hacer a través de try and catch, utilizando la misma filosofía de leer. Siempre que vamos a leer o a escribir en un archivo, lo vamos a hacer a través de try and catch para poder prever cualquier tipo de error que se puede generar en el momento de la lectura o de la escritura de un archivo. Entonces aquí es exactamente lo mismo que habíamos hecho en el video anterior, session, y vamos a imprimir el error que se genere en el momento que tratamos de escribir. Muy bien, aquí hasta ahorita hemos hecho exactamente lo que hicimos en el video anterior. Ahora, se recuerdan que nosotros llamábamos a la clase field reader o file reader para poder leer. Aquí vamos a llamar a la clase file writer o file writer, que es file writer, para poder escribir. Vamos a crear un objeto que se llame writer. Vamos a llamar a un constructor de la misma clase, que es file writer, y le tenemos que pasar el nombre del archivo en el cual queremos escribir. Y el archivo que nosotros queremos escribir se llama this.datafile. Ponemos acá los dos puntos y importamos
clase. Entonces ya hemos importado. Pero además le vamos a pasar otro argumento, le vamos a decir coma y le vamos a colocar aquí falso. Que aquí estamos utilizando una variable booleana. ¿Qué le estamos diciendo a eso? Si colocamos falso significa que él va a escribir en el archivo desde el principio. Es decir, que si el archivo ya existe, él borra lo que está en el archivo y escribe todo del principio. Si le hubiésemos puesto true, verdadero, lo que le estamos diciendo es que escriba en la última parte, que busque el archivo, se vaya al final del archivo y lo que yo vaya a escribir lo coloque allí. Es decir, que voy a agregar una información. Y ahorita lo que me interesa es que toda la base de datos se escriba desde el primer registro hasta el último. Por lo tanto, le vamos a decir que no me vaya a adjuntar información, sino que me lo escriba desde el principio. Es decir, que es como volver a crear el archivo y me escriba desde el principio hasta el final. Con eso voy a garantizar que se pueda grabar todos los registros de mi base de datos. Igual como habíamos hecho un buffer de lectura para poder crear un canal mediante el cual los datos del archivo yo lo pudiese leer, ahora voy a crear un buffer o un canal de escritura. Entonces voy a llamarlo igual buffered writer y voy a llamar buffer writer al objeto. Es muy parecido a lo que habíamos hecho en el video anterior. Voy a llamar la clase buffer writer me faltó acá, perdón, new, y le tengo que pasar ahora el archivo en el cual yo quiero que ingrese al buffer. En este caso es el objeto writer. En el objeto writer está la ruta mediante el cual yo voy a escribir writer, punto y coma, y ahora esta clase no existe, tengo que importarla. Entonces ahora la clase ya la he importado y forma parte de mi programa. Muy bien, ahora voy a ir escribiendo línea a línea cada una de la información que está en mi lista de arreglo. Por lo tanto, voy a decir, mientras que exista una línea que yo quiera escribir en mi archivo, voy a ir haciéndolo línea a línea. Para ello voy a utilizar el iterator. Voy a llamar al iterator, que lo llamé acá, lo llamé nombre iterator. Recuerde que el iterator se utiliza para poder desplazarme en cada una de las posiciones de un arreglo. Nombre, lo estoy escribiendo mal, nombre, déjame copiarlo acá, nombre iterator, para no equivocarme, copio el nombre y lo pongo acá. Nombre iterator. Ok, nombre iterator, y le voy a decir punto y le voy a decir hasNet. HasNet significa que vaya desplazándose por cada una de las líneas y que me la vaya y de esta forma voy a ir desplazando cada uno de los registros, de mi arreglo, y cada uno de esos registros que están almacenados en el array list lo voy a grabar en mi disco. Para grabar voy a utilizar el buffer que creé, buffer writer, ok, y voy a llamar me falta una R, buffer write punto,
y voy a decir que escriba write, que escriba, y aquí le voy a decir que escriba lo que está en el Interactor, la información que está almacenada en el Interactor, nombre, que no me está insertando, que ya ahora sí. Nombre, Interactor, que me escriba lo que está en el Interactor y que salte a la próxima línea. .nest. Ok. Y voy, una vez que le he dicho, escribe en el archivo lo que contenga en el Interactor. Recuerda que con el nombre Interactor es que yo me desplazo en cada una de las posiciones del arreglo, y luego le digo que salte a la próxima, y voy a separar cada una de las líneas de mi archivo a través de un salto de línea o una línea en blanco. Le voy a decir que realice un salto de línea. Eso lo voy a hacer a través del buffer writer. ¿Ves? Voy a colocar buffer write punto new line. Es decir, con esto le estoy diciendo que ahora voy a escribir una nueva línea, y de esta manera estoy escribiendo una línea a medida que vaya creando el archivo. Cada uno de los registros va a ocupar una línea, que lo escribo acá. Luego le digo que la próxima línea me vuelva a escribir lo que esté almacenado en el Interactor, y de esta forma cada uno de los registros va a estar almacenado en una línea. Al principio es un poco complejo entender esto, pero en la medida que programemos nosotros vamos a ir entendiendo, y cuando se construya el archivo vamos a entender cada uno de estos pasos. Una vez que ya hemos terminado de escribir, recuerden que se debe cerrar el archivo. Llamamos a writer y lo cerramos. Siempre un archivo, cuando se abre, bien sea para escribir o para leer, se debe cerrar, porque si queda abierto y yo luego trato de escribir o trato de leer, voy a tener un error, porque él no me lo va a permitir, porque el sistema me va a decir que dejé abierto el archivo porque estaba o leyendo, estaba escribiendo. Entonces, una vez que yo finalice de escribir o de leer, debo de cerrar el archivo. Muy bien, entonces ya con esto culminamos el método de escribir. Vamos a probar que todo lo que hemos hecho hasta ahorita está bien. Para probar que no hemos cometido ningún error, lo que vamos a hacer, nos vamos acá a nuestra función principal y vamos a ejecutar. Si no hay ningún error, debería aparecer el menú. El menú sale sin ningún tipo de problema, significa que el programa no se consigue ningún error hasta ahorita en lo que hemos escrito. Y además, si nosotros no ejecutamos y cerramos el Netscape, entonces vamos a perder toda la información que hemos hecho. Entonces es muy importante que, para garantizar que lo que hemos escrito esté grabado, debemos ir donde dice File y presionar Grabar o Ejecutar, y automáticamente él, antes de ejecutar, graba toda la información. Bueno, con eso ya finalizamos el método de escribir. En el próximo video ya vamos entonces a crear el método que me permite insertar cada uno de los registros al escoger la opción en el menú, que es la opción crear registro. Entonces ya vamos a empezar a trabajar con nuestro menú y vamos a crear un método que me permite insertar cada uno de los datos que yo vaya ingresando a través del menú, me lo permita ingresar en el archivo. Nos vemos en el próximo video.